Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de México Agrario, en esta ocasión me es muy grato tener la oportunidad de saludarles y darles la más cordial bienvenida a un capítulo más. Hemos coincidido con Vladimir Rodríguez. Vladimir es abogado, es gerente operativo y subgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en Honduras. Y no íbamos a perder la oportunidad de poder hacer algunos comentarios para poder conocer qué es lo que ha sucedido en su país respecto de esta importante materia como es la cuestión eléctrica. Nosotros en México recordemos que hemos tenido diversos momentos, particularmente en 1938 con el concurso del presidente Lázaro Cárdenas, donde se expropió la industria petrolera. Posteriormente, en la época del presidente Adolfo López Mateos, también se habló de una nacionalización de la energía eléctrica. Y muy recientemente, el 12 de agosto de 2013, 12 de agosto de 2013, el entonces presidente de la República envió al Honorable Congreso de la Unión una iniciativa de reformas para considerar lo correspondiente a los hidrocarburos. De ello, el resultado es que se reformaron 3 artículos constitucionales, el 25, 27 y 28. Pero bueno, esto era un poco para abrir el comentario aquí con Vladimir. Me gustaría preguntarte, estimado Vladimir, en esta tarea que tienes en la gerencia operativa allá en tu país, platícanos un poco en qué consiste la política eléctrica allá en Honduras. Bueno, en primer lugar, gracias, doctor Rubén, un placer, en realidad, pues yo provengo de un país pequeño, apenas tiene 112.492 kilómetros cuadrados, una población aproximada de 9 millones de personas. Y en las últimas 2 décadas tuvo un crecimiento importante, porque para los años 90 Honduras probablemente tenía una población de 5 millones. O sea que Casi se duplica. Casi nos hemos duplicado. Y mucha gente que por razones económicas emigra, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y recientemente, quizás en la última década, bastante al continente europeo, sobre todo España. Bueno, ya en el sector que a mí me toca estar en este momento, es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es creada en el año de 1957 por una junta militar de gobierno, a través de un decreto. La empresa pues se le encarga lo que es llevar la operación de la transmisión, distribución y la generación de energía eléctrica. Inicialmente la empresa estaba conformada por una empresa de agua y una empresa de energía. Ya con los años después se dividió y se hizo una empresa que manejara los acueductos de agua potable y saneamiento, y la otra que se dedicara exclusivamente a la generación, transmisión y distribución. Fíjate que, déjame interrumpirte un momento, sí, Vladimir. Ahora, en el trayecto de alguno de los lugares que hemos tenido la oportunidad de visitar, justamente tú platicabas de los acueductos, y a mí me llamó la atención porque, bueno, todos los países en América Latina, véase desde la parte norte, desde luego cuando México tenía gran parte del territorio estadounidense, hasta el centro sur del continente americano, teníamos el sistema de acueductos. Y yo preguntaría, ¿aún lo siguen ustedes utilizando el acueducto allá en Honduras? Bueno, ya ahora el sistema, pues, en algunos lugares podemos encontrarlo, pero sí existe. El acueducto, a diferencia de lo que es la energía, es como son autónomos.
¿verdad? No están interconectadas con una energía, sí existe. Entonces se llama, de hecho, la empresa que lo manejaba se llama Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANA. Ese era el nombre de la empresa. Ajá. Antes era manejada por el Estado, pero se creó una ley marco del sector agua potable y saneamiento que mandaba a que la empresa de agua potable y saneamiento se municipalizara. Eso entró más o menos para el año 1993. Hubo una fuerte oposición porque la gente, el temor que siempre ha tenido es la privatización de estos servicios públicos. Y esto lo ha limitado. Realmente sí, probablemente ha limitado el desarrollo, pero ya, digamos, la ciudad más importante que manejaba un acueducto era la de la capital, la de Tegucigalpa. Hace aproximadamente 3 años terminó el proceso de municipalización que llevó casi 20 años. Por oposición, porque la gente tenía miedo, repito, a la privatización y sobre todo esos elementos. Ahora la empresa pues solo se ha quedado con 2 acueductos pequeños en una población del norte de Honduras que se llama El Progreso, que más adelante les voy a comentar sobre esa ciudad, porque esa ciudad es muy importante en la historia de Honduras. Y una ciudad, digamos, bien pequeña que queda al sur, que se llama Mapala, es una isla, que es una isla donde se comparte fronteras con otros 2 países de Centroamérica, que es El Salvador y Nicaragua, y se llama el Golfo de Fonseca. Entonces, sí, ya el acueducto pues sí se sigue manejando, pero municipalmente. Y, por ejemplo, la política en tu país, la política de energía eléctrica, ¿qué implicaciones ha tenido por cuanto a la generación y distribución y sobre todo el consumo y el costo para la población? Sí, yo siempre inicio esto con una palabra, lastimosamente. La empresa, pues sí, fue la que desarrolló a nivel nacional todo lo que es el sistema de energía eléctrica a través de su creación. Y el tema en energía es que usted tiene que tener una inversión permanente a largo plazo. Y en el año de 1990, con un expresidente, Honduras ha tenido pues una tragedia, digamos, en tema de corrupción, así tendría que llamarlo, que el presidente de la República, Rafael Leonardo Callejas, que es de los famosos Chicago Boys, que como sabemos, pues en Latinoamérica hay esa tendencia, donde se marca, ¿verdad? Y cuando hay golpes de Estado, hay una tendencia a golpes. Bueno, y ahí hay 2 cosas. Él hizo una ley de modernización agrícola, que después lo vamos a comentar. Que será importante para nuestros amigos de México Agrario, exacto, por supuesto. Entonces, pero con él hay una represa importantísima, que es la que genera el equilibrio en Honduras y mucho más antes en Centroamérica, porque son sistemas interconectados, tanto nacional como regional. Da un equilibrio al sistema interconectado regional y nacional. Pues resulta que en esa época, pues Honduras desde un comienzo casi toda su generación ha sido hídrica. No ha sido a través de energías que contaminan, ha sido hídrica casi siempre. Y teníamos una población pequeña. Es más, esta represa hidroeléctrica fue inaugurada en el año de 1985. 85. Es una empresa que genera 300 megas, una de las cortinas más altas del mundo, muy linda la represa. Fue construida precisamente por un consorcio italiano, alemán y suizo. Y se le llamó Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán, porque Francisco Morazán es el paladín centroamericano que trató de unificar todos los pueblos de Centroamérica, pero se le llama y se le conoce popularmente como el Cajón, porque estos consorcios se llamaban Cajón 1, Consorcio Cajón, Consorcio tal, y así se fue quedando.
Entonces popularmente la conoce como el cajón. En realidad es como un cajón de agua lo que hay ahí. Linda la represa. Que no llega a contaminar pues el medio ambiente. No, es totalmente hídrica. Realmente la empresa siempre generó casi con parte hídrica. Claro, el tema, como estamos pasando actualmente, hemos tenido una crisis por el tema de que ha habido mucha sequía. Entonces, eso, y no hubo inversión, lastimosamente, vuelvo a repetir, en un sector que es muy sensible y que debe estar permanentemente en inversión. Repito, en Honduras sí, inicia sobre todo con mucha energía hídrica. Incluso el Cajón se dio el lujo, el país, de vender energía a Centroamérica en su momento. Pero es un sector que necesita una permanente inversión. Y los últimos 22 años, y hay que reconocerlo, los gobiernos no invirtieron. No invirtieron en lo que es transmisión, que son esas torres grandes que miramos, ¿verdad? En casi todos los países, eso es transmisión, son las torres grandes. Y distribución es, pues, lo que miramos los postes de luz ya en las ciudades, que, ¿verdad? Que es más pequeño. Y también en generación. Actualmente el gobierno, que es liderado por una mujer, que es Xiomara Castro Sarmiento, la esposa del expresidente de Honduras, que es Manuel Zelaya Rosales, que en el 2009 sufrió un golpe de Estado, precisamente por querer implementar una mística diferente en el país. Entonces, sí, ahorita hay un impulso. La empresa necesita más o menos una inversión de $3.000 millones. Entonces hay una empresa francesa que va a hacer una inversión en Honduras. Ya se firmó un memorándum de entendimiento, ya había un contrato anteriormente, nada más que hubo con una ley que se aprobó el año pasado, una renegociación de lo que eran los montos de los contratos. Entonces ellos van a hacer una inversión aproximada de $350 millones en la construcción de una eólica y la construcción de una línea de transmisión muy importante para la zona, para que nos va a permitir sacar más energía de la zona sur de Honduras, que produce, creo que es el lugar donde más energía se produce, sobre todo energía solar, porque es una zona que hay mucho sol, como lo sentimos aquí. Entonces, allá en tu país también. Sí, la zona sur es muy, muy caliente. Podemos tener temperaturas de 42 grados, 45, y es seco. Es seco. Oye, Vladimir, platícanos un poco del involucramiento que llega a tener el sector rural en esta importante materia, que no hemos tocado el tema de los costos, pero bueno, sí, seguramente que dependerá el costo de inversión y desde luego distribución hasta que llegue a los hogares para que se vaya estableciendo un costo. Pero nos interesaría mucho conocer cuál es el involucramiento que se tiene por parte del sector rural, de los hombres y de las mujeres del campo, que entiendo tienen un sistema diferenciado, distinto al que tenemos nosotros en México, pero sin embargo, cuando hemos platicado de la implementación o aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos triviales, bueno, pues esto nos deja un involucramiento ahí importante del sector. ¿Qué nos podrías platicar del sector rural de tu país? Sí. Bueno, en Centroamérica, respecto a temas de energía y el alcance de cuánta energía llega a la zona rural en estos países, Honduras es el que está más rezagado. Digamos que del 100% tenemos un 85% de cobertura. Pero hay ese espacio todavía que no se ha podido cubrir, y tenemos un buen sector de la población que no tiene energía. Honduras, inicialmente les dije que
medía aproximadamente 112.492 kilómetros cuadrados. Entonces hay un sector que no se ha cubierto, que el año pasado se creó una reforma y una ley que es el 046-2022, que habla precisamente de invertir en el sector rural para cubrir toda esa necesidad de todas esas zonas que no tienen todavía el servicio de energía eléctrica. Pero la ley también se le declara como un derecho humano, ¿verdad? Como ya había pasado en el año 2013, creo yo, 2012, donde el agua se declara como un derecho humano. Y además, nosotros con el agua producimos energía. En cuanto al sector rural, sí ha sido a veces muy desplazado. Las poblaciones, obviamente, en la construcción de estos proyectos que son de gran envergadura, inundan grandes espacios, se les ha, pues, la historia se les ha expropiado, en algunos casos, pues sí, se les habrá pagado, no sé si lo justo. Y la reforma agraria que me decías antes de iniciar nuestra charla, que se da por allá hacia 1970. Sí. ¿En qué ha consistido esa reforma agraria allá en Honduras? Bueno, como les mencioné, la Ciudad del Progreso. La Ciudad del Progreso siempre fue una población, porque hay que recordar que Honduras ha tenido mucha producción de banano. Entonces ahí se explotaba el banano. Mucho del banano que han consumido por el mundo. Ahí en Honduras. Ahí es. Con la Chiquita Brand, la Cuyamel, Standard Food Company, que eran, quien la manejaba era un judío de apellido Semurray, que tenía, creo que su sede, la tenía en Estados Unidos, creo que era en Luisiana, y ahí se producía bastante banano. Entonces, y había una explotación del hombre, del trabajador, impresionante. Ahí no había días feriados, no había domingos, hombres que trabajaban 18 horas al día, y obviamente todo rebalsa. No teníamos código del trabajo. Pues llegó un punto donde la gente, el trabajador del campo, también intelectuales, estudiantes, se unieron a un gran movimiento que se le llamó la huelga del 54, así se le conoce en Honduras, que era la gran huelga bananera. Fíjate que, déjame interrumpirte un momento, Vladimir, ahora que hemos escuchado y ahora lo recuerdas tú en cuanto a la explotación que se ha tenido del hombre. Allá nosotros en México, en nuestro país, en el municipio de Texcoco, está la Universidad de Chapingo, y allá hay unos murales extraordinarios en una capilla, y en donde dice la explotación de la tierra, no del hombre. Fíjate que yo no quisiera dejar de mencionar algo que nuestros amigos de México Agrario nos hacen favor, de seguir, y sobre todo que lo han escuchado. Nosotros abrimos y cerramos cada uno de los capítulos de México Agrario, recordarán, queridos compañeros y amigos, con aquel corrido del agrarista. Y quiero referir algo por lo que tú decías de esta lucha fratricida que en muchas ocasiones se da. Porque dice el corrido del agrarista: no queremos ya más luchas entre hermanos, olvidemos los rencores, compañeros, que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención. Vaya, para los hombres y mujeres del campo seguramente que sigue siendo vigente este principio, ¿no? Claro, creo que por lo menos en nuestro país es un sector que necesita ser reivindicado. Eh, Se crea la pregunta de cuándo se crea la reforma, pues surge a raíz de todo este movimiento. Había pasado la Revolución Cubana. La gente dice, se puede hacer algo diferente. La gente comienza a tener una perspectiva de un nuevo mundo, y obviamente en todo el continente hay una expectativa de cambio. La Revolución Cubana pues generó eso.
sectores intelectuales. Muchos de los premios Nobel acompañaban los procesos revolucionarios, como por ejemplo lo que pasaba en Nicaragua, una dictadura de los Somoza larguísima, del padre, del hijo, que termina después con un proceso revolucionario. En El Salvador igual, Jacobo Arbenz en Guatemala, que es el primer golpe de Estado que se le da a un presidente, precisamente por iniciar un proceso de reforma agraria. Entonces, le echan la culpa de todos los males por querer comenzar a darle derechos a la tierra, derechos o a la población sobre la tierra, porque se manejaban los latifundios, los minifundios. Después se quiere establecer pues derechos sobre esa explotación. Después de esa presión de la huelga bananera, en Honduras se crea el Seguro Social, que no había, el Código del Trabajo. Ya el hombre ya no iba a ser explotado durante 18 horas, iba a tener derecho a sus días de descanso, iba a trabajar 8 horas. O sea, realmente sí hay un cambio gracias a ese gran movimiento que paralizó ferrocarriles y todo. Y hoy en día, me decías que cuentan con una ley agraria. Hay una ley que sí, data de los 60, después hay una reforma en los 70, pero en 1990, porque sí estaba la ley, pero era un sector que al final no se le daba el apoyo financiero ni técnico. Pero creo que hay una estocada con la ley de modernización agrícola que promueve este expresidente, que después, para que lo conozcan, ya que en Latinoamérica somos amantes del fútbol, llegó a tener un cargo importante en la FIFA, ahí en la CONCACAF, pero estuvo involucrado en esa corrupción que llevó a la cárcel a un montón de directivos de la FIFA, y lo metieron preso a este expresidente. O sea, Honduras ya tiene una listita ahí de expresidentes. Un antecedente. Sí, sobre todo del Partido Nacional. Entonces hubo una reforma en los años 90 por este expresidente de los Chicago Boys, que no solo llevó crisis al campo y al agro, llevó crisis al sector energético, donde lo que popularmente se dice, y hay que decirlo para que la gente lo entienda, porque así lo entiende, hubo un gran, se desvació, dicen, el cajón. Obviamente hubo una crisis años posteriores, no en el momento. Ya en 1994 estaba un expresidente que se llama Carlos Roberto Reina, presidente que había estado luchando por 50 años para llegar al poder. Entonces, este expresidente le tocó vivir una enorme crisis. Apagones de 8 horas al día, racionamientos brutales, porque estos racionamientos eran 3, 4 veces a la semana, 8 horas sin energía. Y ahí entró en juego ya el sector privado. Pues había que atacar de alguna otra forma la crisis, 8 horas sin energía cada 2 días en todo el país, después de tener incluso una represa que hasta nos damos el lujo de vender energía a Honduras. O sea, de la noche a la mañana no puede suceder algo. Eso no te repercutía en la familia, te repercutía inclusive en la producción. En todo. Claro. En todo repercutía, hasta en la criminalidad, 8 horas, una ciudad sin luz, en todo. Claro. Entonces comenzó ya el sector privado a generar energía a través de térmicas, que son energías contaminantes. Que es donde ustedes, como empresa del Estado, están teniendo una importante intervención. La cosa es que la crisis que nosotros heredamos es compleja. Entonces hoy tenemos un sector que la empresa privada controla el 80% de lo que es la generación de energía en el país versus un 20% de la energía pública, cuando antes era totalmente contrario. Era más pública que privada, y pues ahora pues se quiere revertir, no con el objeto de ir controlando el sector totalmente. No, la verdad es que el Estado
en un sector tan sensible debe intervenir. Entonces la nueva ley busca eso, ir equilibrando. Se tiene una serie de proyectos en materia de inversión de transmisión muy alta, también en generación, que es la construcción de nuevas represas, y hay un subsidio que se da a los sectores residenciales que consumen menos de 150 megawatts al día, que la energía es gratuita para eso. Ah, Entonces, excelente. sí, estamos hablando de ¿Y de qué universo es? 1.300.000 personas. Fíjate que esto se ha dado acá, se ha dado en México, ahí en la parte noroeste del país, particularmente el dato que tengo es en el estado de Sonora, donde por cuestión de trabajo tuve oportunidad de vivir algún tiempo en Hermosillo, que es la capital del estado, y en el sur del estado, que es Ciudad Obregón, en donde para la época de verano hay un subsidio Sí. para las familias, justamente porque las temperaturas se elevan muchísimo, arriba de 43, 45 grados. Necesitan aire acondicionado. Claro, Sí. claro. Mi estimado Vladimir, caray, esto para seguir platicando tú y yo de cosas tan interesantes de tu país, las implicaciones, necesitaríamos un tiempo sin duda mayor. Sí. Y bueno, pues vamos a ver si en un futuro tuviéramos oportunidad de visitarles por allá en Honduras. No lo sé si esto fuera posible, pero vaya, nos has dejado una información muy interesante. Y si algún día te tomamos la palabra y te decimos, oye Vladimir, pues fíjate que queremos visitarte en tu país, seguiríamos platicando porque yo creo que hay cosas muy interesantes, inclusive estar ahí, en el terreno, en la tierra, donde el hombre y mujer de campo también hace su tarea. Distinto a lo que tenemos nosotros en México, claro, porque una política de reparto agrario que nosotros tenemos, que data por allá de 1914, donde, como lo hemos dicho, queridos amigos, en algún otro de nuestros capítulos, el primer ejido creado en México es el Lucio Blanco, allá en la ex hacienda de Borregos, en Matamoros, Tamaulipas, y hoy tenemos poco más de 32,202 ejidos y comunidades en México, situación que no vemos lo mismo en Honduras, pero vaya, son contextos diferentes, son condiciones muy distintas, y nosotros en México a esto le hemos llamado, desde luego, propiedad social, porque ha atendido a uno de los sectores más vulnerables, más débiles, como ha sido la clase social que vive y trabaja en el campo. Queridos amigos, como siempre, además de saludarles, me permito invitarles para que sigamos sembrando en favor y beneficio de nuestro gran país, México. Como siempre, se despide de ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Marchemos siempre unidos sin tropiezo.